Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada amigos. Aquí en su programa Comunitarios en Acción, su orientación comunitaria. Como siempre, le llevamos una orientación para todos ustedes, para que tengan una guía, una base esencialmente para sobrellevar algunas situaciones, ¿verdad? Algunos conflictos y algunas cosas que hay que resolver en nuestra vida cotidiana y familiar. Sí, exactamente. Sí. Y tampoco escapamos de temas específicos que realmente no nos involucra cuando tiene que ver a nivel psicológico, pero forma parte de ese pequeño elenco. Y vosotros tenemos aquí con nosotros. Sí, hola Patricia. Ya yo te saludé, Lucy. Ay, perdón. Ay, sí, a ti, sí, amor, y yo también. Al licenciado Morillo tenemos acá como persona que nos va a realmente a lo que ampliar el tema que vamos a presentar hoy, que es simplemente del día 1 de mayo. El Día del Trabajador, señor. Internacionalmente hablando. Y es un tema que va a llevar a cabo, él nos va a desglosar lo que es este tema, el Día de los Trabajadores, porque es un tema muy amplio, pero hay detalles también importantes que quedarlo a conocer a ustedes, que muchos desconocemos también y que también aprendemos también. Licenciado Morillo, ¿cómo está usted? Ya lo saludamos ahorita. Sí, pero sí, bienvenido, Morillo, bienvenido. No, más que bienvenido, diría yo. Sí, gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, sí. De verdad que estoy impresionado con estar aquí con dos mujeres que son todas unas profesionales, porque realmente conducen en las tardes de los martes este programa a través de nuestra alcaldía, principalmente la Dirección de Desarrollo Comunitario. Gracias, Patricia, por tu invitación. Sí, para nosotros más un honor tenerlo aquí. Claro. Vamos a hablar acerca de un tema que, aunque lo conocen muchas personas, hoy en día todos los programas casi van dirigidos a la juventud, que es la que debe de tener claro que existe una historia que en determinado momento dio como consecuencia lo que hoy es el mundo que vivimos. Claro. Sí, viendo eso así, realmente, y uno queriendo conocer un poquito más, porque uno le dice en el 1 de mayo es un día tal y cual situación, o sea, no te la especifican, simplemente tú dices, bueno, es el día de la gente que va a trabajar, o simplemente pasó algo específico y no lo conocemos. Y ahí viene mi pregunta para usted, señor Morillo, ¿por qué se celebra el 1 de mayo? Bueno, gracias, Patricia. El 1 de mayo es el Día Mundial del Trabajo. Ayer miles de personas marcharon en diferentes puntos del mundo, en algunas partes hasta millones de personas. Gente en Francia, en Rusia, en Polonia, en cada uno de esos países, los trabajadores tienen este día como sagrado y siempre han marchado conmemorando este día en que se celebra entre alegrías y tristezas lo que sucedió el 1 de mayo. En el 1886, van a ser 137 años, se conmemora un acontecimiento donde los trabajadores en Chicago, una ciudad norteamericana, fueron masacrados, fueron eminentemente capturados en su plenitud de su derecho y fueron sometidos a la justicia por haber violado lo que se decía en ese momento eran las reglas de las empresas. El día 1 de mayo de 1886, estos trabajadores de Chicago pues se reunieron
declararon una huelga que ya en el día número cuarto, el día 4 de mayo, que fue verdaderamente cuando sucedió la masacre, los patrones encendieron la fábrica y prácticamente mataron a muchas de las personas que estaban en esa huelga, y hubo una explosión en una de las fábricas, y los trabajadores que quedaron con vida fueron acusados de ser lo que ocasionaron esa explosión, cosa que no fue así. ¿Qué reclamaban? Reclamaban lo que hoy es la mayor conquista de la humanidad. Reclamaban 8 horas de trabajo, de jornada salarial, de jornada laboral, porque teníamos un contexto. Los trabajadores antes del 1 de mayo de 1886 trabajaban como si fueran esclavos. Entraban, no sabían cuándo salían, ciertamente no tenían derecho a nada, no tenían derecho a recreación, no tenían derecho a descanso, simplemente tenían que producir en la fábrica. Se había ido pasando de la época feudal a una época del capitalismo agresivo, y donde ya eran las máquinas las que producían a un ritmo tal que los mismos dueños de la fábrica se quedaban totalmente impactados. O sea, producían en un día lo que duraba meses a veces para producir. Entonces ahí nació casi el virus del capitalismo. Es decir, producir, no importa la parte humana. Y esa parte humana fue la que el día 1 de mayo de 1886 se tira a la calle a reclamar que había que reglamentar lo que era realmente el horario, las 8 horas laborales. Por eso fue la lucha, y ciertamente hoy les rendimos homenaje a esos mártires de Chicago. Es increíble. Sí, realmente hay que ver lo que ellos realmente, lo que siguen era algo tan simple como dame descanso, dame momento para yo estar con mi familia, dame un tiempo. O sea, cómo ellos castigaban esa situación, que trabajaban de 12 hasta 18 horas. Así eso ya es abusivo. Ya hoy la ley, gracias a Dios, contempla tantas cosas que es producto, como dice Morillo, de esa persona agradecerle, que hoy en día está clasificado, lo que claro, los horarios y demás. Sí, pasaban prácticamente todo el tiempo laborando, no tenían descanso prácticamente estos obreros. Y una cosa importantísima que hoy día la valoramos tanto como es la recreación, el tiempo para estar con la familia y eso, que también son importantes. Y decirle no a la explotación laboral también es muy importante, que se reconozca este hecho en la actualidad. Viendo esos puntos, ¿quería decir algo, señor Morillo? Ese término que Lucy, nuestra querida Lucy, menciona, explotación laboral, me parece que en un momento, no sé, las reglas de descanso aquí, porque también el trabajador, que es el máster, tiene derecho a descansar, y creo que en determinado momento llamará algún corte. Quiero referirme a ese aspecto de la explotación laboral, porque aunque ha pasado mucho tiempo, todavía hay demasiadas cosas en el país y en el mundo que tiene que ver con esa explotación laboral que en el 1886 se comenzó a combatir, pero hoy existe un código de trabajo que necesariamente tiene que ser hoy elevado a buscar los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras, principalmente esa parte que tiene que ver con la mujer, es muy importante subrayarlo. Sí, es una lucha continua. Todavía, aunque es difícil creerlo, todavía podemos encontrar situaciones así. Sí, y se puede ver también, inclusive, en la mujer, eso que calcaba el licenciado Murillo. Hoy en día todavía se ve. Yo lo he visto muy directamente por mi familia. Mi hermana es ingeniera del sistema. Y ella, ya de madrugada, ella no tiene hora para trabajar. Eso es corrido. Entonces dices, bueno, es una mujer que tiene un hogar, igual que su esposa, lo que está. Exacto. Pero que también de alguna manera, porque que no, yo no la veo nunca en casa. No, es imposible, el trabajo la absorbe. De una manera tal que yo digo, pero Dios mío, ¿pero cuándo voy a verla? Sí, bueno, si pasa por casa la veo. Por eso mismo está atrás en el trabajo, y esa parte ahí se ha llevado a cabo, no voy a decir que no, y se ha plasmado, pero todavía existe esa pequeña cosa que también hay que buscar con la mujer, no por ser mujer, sino simplemente porque en la casa alguien tiene que dirigirla. Claro. Si no está el hombre, tiene que estar la mujer. Y ahí viene ella, en esa carrera, no te voy a hablar otras, te voy a hablar de esa por el momento, que es la que va. Yo llamo a los televidentes, las personas que gustan del tema de los derechos, a que vean la película Norman Reed, donde realmente nosotros pudimos observar cómo era la vida de la mujer en las fábricas, en las textileras específicamente. Y cómo llegó el momento en que esta lucha de los trabajadores pues prendió en todo el mundo, e incluso estamos hablando de 1886, pero en el 1917 ya en la Unión Soviética se dio la primera revolución obrera, proletaria, y fueron las incidencias de lo que fueron los derechos que reclamaban los trabajadores y las trabajadoras. Por eso el símbolo, el himno prácticamente de la revolución socialista de la Unión Soviética fue proletario de todos los países. Únanse, queriendo hacer un llamado amplio en un manifiesto que produjo Carlos Marx y Federico Engels, el manifiesto del Partido Comunista, donde dice una de las más grandes verdades que tiene la filosofía. Toda la lucha de la humanidad a través de todo el tiempo siempre ha sido la historia de las luchas de clases. Nadie se mueve sin tener un interés de clase. Así mismo es. Así es. Y viendo una situación específica ¿cuál es la situación actual de los trabajadores en la República Dominicana, María? Importante pregunta. En el día de ayer se llevaron a cabo muchas manifestaciones del movimiento de los trabajadores en la República Dominicana. Hubieron algunas que se hicieron con unas intenciones proselitistas, otras se hicieron simple y llanamente por un cumplido cultural. Se ha hecho siempre en la República Dominicana manifestaciones el día 1 de mayo, pero hay una que resalta. La central sindical, la Unión de Trabajadores Clasistas y los partidos políticos que tienen el sello de partido revolucionario, partido de izquierda, el Partido Comunista del Trabajo, el Movimiento Popular Dominicano, la Fuerza de la Revolución, hicieron una gran marcha que partió desde el Parque Enriquillo y llegó hasta lo que es el monumento de Mauricio Báez, que está ahí en la San Martín, casi esquina Kennedy, donde está ahí, por donde está ahí está el busto de Mauricio Báez. Y
esa marcha, caminata, que tuvo un componente de mujeres amplio, enorme también, reclamaban lo que es la situación actual de los trabajadores, que tiene que ver con el primer elemento, y parece ser intangible, la libertad sindical. Porque la libertad sindical es algo que no se regala. La libertad sindical es un derecho. Ustedes tienen derecho a organizarse. En verdad, formar un sindicato es un derecho. En una fábrica que existan trabajadores, formarse y asociarse para defender sus intereses, eso es un derecho. En este país la libertad sindical no existe. Existe de palabra. Porque inmediatamente usted en una empresa cualquiera comienza a conformar un sindicato, lo cancelan. Eso es cierto. Lo mandan para su casa, le dan sus prestaciones, si es que no se la retienen, y sencillamente no quieren sindicatos que cuestionen la normativa de la empresa. Hay un problema también de la canasta familiar, una canasta familiar que se ha elevado a niveles nunca vistos y que tiene entonces como compensación un estancamiento del sueldo. O sea, no hay un aumento significativo de sueldo que vaya compensando el costo de la canasta. Un sueldo mínimo de 10,000 pesos y sueldos que se consideran de lujo hoy. El que gana 25,000 pesos cree que gana dinero. No, la canasta está por arriba de 40,000 pesos. Sí, eso es si cierto. usted se mete a un supermercado, usted se va a dar cuenta que usted va a salir con 2 funditas, una en la mano izquierda, una en la mano derecha, y ahí usted lleva fácilmente 8,000 pesos en la mano. Sí. Entonces, ciertamente, esa situación, el aspecto de lo que es la seguridad social, ahí todavía hay un problema mucho más serio. Por más que se hable de conquista, no hay seguridad social. Si cualquiera de nosotros ahora mismo va a un centro médico, simplemente le van a cobrar un porcentaje que es mucho más alto que el que usted pagaba cuando no existía eso. O sea, cualquier médico a usted le cobra 1,000 y hasta 2,000 pesos de diferencia. Sí. Entonces lo estafan a usted y estafan al Estado, porque entonces le cobran al Estado también otra cantidad porque usted fue a una consulta médica. Eso es sin hablar de lo que es las intervenciones operatorias, quirúrgicas, o lo que son las enfermedades que ustedes le llaman como esas enfermedades catastróficas. Es decir, no existe. Por eso aquí se habla de seguridad social como algo por la cual hay que estar luchando intensamente, y donde cada día más se va tomando en cuenta, se va tomando conciencia de que hay que romper con las ARS y realmente que el Estado asuma eso. Así es, ciertamente. Se visualizar así. Sí, la enfermedad la salud es un lujo ahora mismo. Sí, es cierto. Sí, sí. Antes tuve una consulta, ok, tú pagas tu consulta, pero ya antes tú ibas con un estudio que te mandó a hacer el médico y vuelve de nuevo, ¿verdad? Y antes tú entrabas al médico normalmente a la consulta a llevar el estudio que me pediste. Ya no. Ahora hay que pagar. Hay que pagar de nuevo consulta para él ver lo que él te mandó a hacer. Tú dices, pero ¿dónde vamos a llegar? Y espérate, la diferencia que hay que pagar no es nada, es la diferencia que tienes que pagar para que él te reciba ese documento, a ver, determinar lo que él te mandó a hacer, que debe ser, tú debes pasar inmediatamente a un consultorio médico. Claro. Llegó con los resultados, pásamelo, déjale entrar, bueno, váyase ya, lo que tengas, pero ya no, mi gente. Tú vas a un médico, prepárate, otra consulta más.
Y que no. Sí. Y como dice el señor Morillo, así no debemos llegar. Sí. Todavía estamos por debajo. Estamos muy por debajo, ¿verdad que sí? De lo que la canasta, bastante por debajo. Sí. En este sentido, señor Morillo, ¿a quiénes debemos rendirle los homenajes en el Día del Trabajador? Viendo todo esto así. ¿A quién específicamente? Bueno, nuestro país es rico en la producción que hay de mártires, de hombres y mujeres que han luchado por la libertad sindical, por los trabajadores en el sentido general de la palabra. Hubo un tiempo en que la producción nacional nuestra se basaba en lo que era la caña de azúcar, la industria azucarera, y en ese contexto hubo un líder que prácticamente es el padre de la libertad sindical, que fue Mauricio Báez. Mauricio Báez, que su busto, vuelvo y repito, está ahí en el Parque de la San Martín con Kennedy, y a donde van todos los homenajes en el Día del Trabajo. Es uno de los mártires grandes, nacido en el este. El este está muy ligado a la historia de la lucha sindical. Guido Gil, también en ese mismo contexto de la lucha de los obreros. Aquí mismo en este municipio, cerca de nosotros, Barbarín Mojica, uno de los grandes que en la circunscripción 1, donde está Villa Duarte y todo, están todavía su familia, fue uno de los obreros portuarios, esos obreros que descargan los muelles. Se constituyó en un célebre sindicato que se llamaba POASI, el sindicato de arrimo portuario, que todavía está ahí en esa área cerca del Parque Enriquillo. Tenemos personalidades que hicieron de la lucha sindical también ya algo mucho más organizado y en un contexto nuevo, como Francisco de los Santos. Francisco de los Santos, que no hace mucho realmente murió recientemente también un gran trabajador, con lo cual rendimos también homenaje en este programa, que fue el señor Juan Pastor Minaya, de este municipio. Y existen personas como dirigentes sindicales que hoy también nos quitamos el sombrero ante ellos en su lucha sindical, como Efraín Sánchez Soriano, Pocholo, de la Unión de Trabajadores Clasistas. El homenaje también a Mamá Tingó, una de las trabajadoras de las mujeres de la tierra en Villamella y todas esas áreas. La lucha, habría que hacer otro programa para hablar de lo que ha sido la lucha de los mártires nuestros con el trabajo de la tierra, que mucho todavía hay, porque uno de los grandes problemas de aquí es tantas tierras en manos de unos cuantos. Exactamente. Usted se va para el este y usted se da cuenta que todo es de un solo emporio, que es el Central Romano. Central Romano, exactamente. Y entonces, ¿cómo vive la gente sin tierra? La lucha por la tierra es una de las aspiraciones del pueblo dominicano. Hilda Gotró, también una abogada, hermana o madre de una de nuestras empleadas aquí de Rosario, de Rosarito Gotró, acá, que nuestro alcalde le hizo una plaza, busto ahí, en la entrada de la calle
primera de Maquiteria, que también se llama Hilda Goitrón, un homenaje a una gran defensora de los trabajadores, porque Hilda Goitrón se dedicaba fundamentalmente a trasladarse donde quiera que había una violación de derechos. Ahí iba esa abogada humilde y sencilla a demostrar que había derechos de ese trabajador. Y hay muchas personas vivas que con sus algunos elementos, se pudiera decir, que no se parecen mucho a lo que era el estilo de vida de ayer, siguen teniendo unos pensamientos progresistas, revolucionarios, avanzados. Hay también mucho de descomposición en la lucha de los trabajadores, de gente que viven de esa lucha. Pero ese es otro tema. Lo importante es saber que tenemos que llevar a nuestras escuelas, a nuestras comunidades, lo que es la real, la verdadera historia de lo que es el pensamiento por la libertad sindical que dio el 1 de mayo de 1886 esa gran camada ideológica, esos mártires de Chicago. Increíble. De verdad que hay mucho que dar a conocer, de sacar temas que ahondar bastante, ampliar. Pero vamos un momentito a unos anuncios, pequeños comerciales, y luego volvemos de nuevo a seguir tratando los temas. El tema del 1 de mayo con el licenciado Fernando Morillo. Sí, síganos. De lo que se trata es de cada año mejorar este servicio que es fundamental para salvar vidas, generar seguridad, que la gente, los vacacionistas, gente que visite la ciudad, sepa que está entrando a un espacio protegido y seguro, donde cada una de las instituciones que estamos aquí está dando lo mejor de sí para garantizar un ambiente que no tenga ninguna debilidad en cuanto a la protección de las personas. La diferencia que tenemos ahora es que esta parte de aquí estaba rabalizada. Ha sido de gran ayuda este proyecto para el desarrollo cultural de la juventud. Para ti, desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, creamos Chencha, un punto cultural dedicado al disfrute del son y la música caribeña. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, el acto más importante de la mañana para nosotros en Santo Domingo Este, aquí en el Palacio Municipal, es el izamiento de la bandera. Es el primero y el mejor homenaje que nos identifica con nuestros símbolos patrios. Un servidor público es una persona comprometida con el servicio a los demás. El servidor público es el dueño de lo que hace, tiene compromiso con lo que hace y genera un ambiente de solidaridad con los demás. Distinto al servidor de empresas privadas, el servidor público sabe que tiene un compromiso de producir bienestar colectivo con lo que hace. Estamos de vuelta acá nuevamente. Así es. Estamos nutriéndonos bastante de información que uno mayormente no que desconoce por completo,
pero no ha ahondado en ese tema. Y es lo que tiene que ver con el día 1 de mayo, creo que estamos conversando con ustedes, dando a conocer informaciones y dándole importancia al 1 de mayo como ya lo tiene. O sea, aquí tenemos al señor licenciado Fernando Morillo, que es realmente asesor del alcalde, que él tiene basta conocimiento del mismo y nos está dando la manita en el tema. Así mismo. Por eso queremos ahora que el señor Morillo nos hable un poco de los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores. Bueno, seguimos en este programa que para mí su contenido debe ser muy bien difundido, porque fíjense que pese a ser celebrado ayer el día 1 de mayo en la República Dominicana, la gente lo ve como un día de fiesta. Así mismo. Y entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿Verdad que ¿Qué sí? pasa con las conmemoraciones que deben de hacerse? Con la historia que hay detrás de ese día. Sí. Por ejemplo, comenzando con el mismo Estados Unidos, se celebra el 1 de mayo casi en todos los países del mundo, pero en Estados Unidos no. ¿Y eso por qué? Porque fueron ellos los que prácticamente fueron los que violaron y los que realmente masacraron los héroes de mayo. Existe incluso una hay muchas canciones, ya hay miles de canciones dedicadas a los trabajadores, pero no te dan un programa el día 1 de mayo para que la gente lo recuerde, para que antes existían programas que cuando llegaba el Día del Amor, bueno, vamos a poner muchas canciones del amor, el Día de la Madre, bueno, muchas canciones, pero no, ayer nos cansamos de buscarla y si tú no la pones, no la encuentras. Mirla Castellano, una célebre artista venezolana, le sacó una de las canciones más importantes a eso. En los años 20 sucedió en Chicago. El FBI está aquí, nadie te puede escapar. Fue una noche de verano cuando la ciudad murió. Me contaron que fue en vano lo que Lampa resistió. Al Capone se llamó quien a la ley se enfrentó. Y esa noche decidió terminar con el complot. Y vi a mamá llorar. La oí llorar cuando papá salió. Es un homenaje a lo que pasó en Chicago. Esa canción me trae muchos recuerdos de mi niñez. Yo la escuchaba mucho, sí. Sí, y mira, uno nunca llegó a pensar, también yo, nunca llegó uno a pensar que esto traía eso de fondo. Que eso era lo que significaba, sí. Ajá. ¿De qué manera te lo explico? Sí. Una canción sumamente interesante dentro de las muchas que hay. Entonces, los derechos de los trabajadores inician hasta con su forma de cómo se contratan, cómo existen en las empresas un departamento que más que controlar está llamado a vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores. Recursos humanos. Cada dirección tiene que velar porque se cumplan sus derechos. Ahora, junto con los derechos están los deberes. Okay. Porque así como tú reclamas derechos, tienes que cumplir deberes. Y ahí hay mucha descomposición en lo que es el contexto de la política, a donde muchas veces creemos que debemos de pagarle al que nos apoya y esa persona cree que no debe de trabajar, que lo que debe de cobrar es un sueldo porque yo te apoyé. Entonces llega el momento en que te crea un caos en la disciplina empresarial, porque existen deberes, existen derechos. A usted cuando se le contrata para una función determinada y usted tiene que rendir por eso. Entonces, dentro de los derechos de los trabajadores está lo que es sus 8 horas de labores, su descanso en determinados momentos para la recreación, para
para el descanso, a la alimentación, el descanso para determinado tipo de desayuno, para ir al baño, para todas esas cosas que hoy, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han ido agregando derechos fundamentales de los humanos que se van consagrando en diferentes generaciones, y los derechos de los trabajadores son parte de esos agregados que tiene hoy la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La mujer hoy en día pues tiene derechos que tienen que ser reconocidos en una empresa pública y privada, porque hay muchas situaciones donde se quiere separar lo público de lo privado. No, los trabajadores son los mismos, en empresas públicas, en empresas privadas. Yo particularmente puedo decir que yo soy un crítico, yo tengo una crítica fuerte al Ministerio de la Administración Pública, más que entiende que formando asociaciones de empleados públicos está prácticamente organizando a los trabajadores, pero los trabajadores obedecen ¿a quién? A un patrón que se llama el Ministerio de la Administración Pública. Por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores tiene el sindicato más grande que hay en la República Dominicana. Los maestros están organizados ahí. Eso no lo formó el Ministerio de Administración Pública, nada. Eso lo formaron las luchas de los maestros desde la década del 70. La ADP, unida y combativa, como dice, y ahí se libra un proceso por los derechos que tiene de ventaja eso, que la ADP, por esa unidad y por esa libertad de acción sindical que tiene y que tiene que ser reconocida por el Ministerio de Educación, la ADP se constituye en una barrera que evita el maltrato al magisterio, sino también el término que me gusta usar popular, se lo lambieran cuando hay realmente estos tipos de situación, como lo hacen con los trabajadores administrativos de educación. O sea, mientras no pueden cancelar a maestros porque lo protege el sindicato, entonces a los trabajadores administrativos, llámese el personal de apoyo, el personal de las oficinas, eso lo cancelan. Y entonces traen otras personas que muchas veces ni siquiera aprender una computadora saben. Un derecho de los trabajadores. Entonces, moraleja, tenemos que organizar a los trabajadores para que sus derechos lo puedan realmente reclamar. El alcalde nuestro, Manuel Jiménez, nuestro querido Manuel Jiménez, una de las preocupaciones que más tuvo al tomar la alcaldía fue revisar lo que ganaban los trabajadores aquí. Y créanme, encontró trabajadores ganando 3,000 pesos. Ay, la Virgen. Encontró trabajadores ganando 6,000 pesos. Sí. Encontró los trabajadores sin seguro. Encontró los trabajadores prácticamente con situaciones muy calamitosas. Y a medida de que las recaudaciones de el ayuntamiento fueron siendo favorables, entonces se hizo un sustancial aumento. Y tal vez en cualquier momento haya una sorpresa de nuestro alcalde en este proceso, porque definitivamente es siempre importante reconocer que el salario que se gana en los ayuntamientos es muy poco con relación a lo que realmente hay que hacer y se quiere. Ahora, sí, también encontramos con virus como botellas o gente que prácticamente entienden que no vinieron a trabajar, que te quieren trabajar un par de horas y ya. Y esas cosas también hay que combatirlas. Otros derechos, el de la mujer, el derecho a la gestación, tener sus meses antes
de dar a luz y sus meses después de dar a luz. Lucy sabe de eso, porque Lucy ha parido. ¿Tú has parido, Lucy? Oye, Lucy, que no parido. No he tenido la bendición. La bendición, esa es la palabra. Sí, sí. Porque la diligencia la ha hecho, ¿verdad? Bueno, pues definitivamente ese derecho que antes no era tomado en cuenta. Usted veía en pleno campo la mujer parir en su jornada de trabajo. Increíble. Y prácticamente agarrar al muchachito, mandarlo con una comadrona, con una cuestión así, y que esa mujer tenía que seguir produciendo, porque no se podía parar la producción. Increíble. Sí, es increíble cómo hemos avanzado, Morillo, porque ahora existe la sala de lactancia. De lactancia, sí, ya están la mujer poniendo. ya puede darle seno a su niño en su lugar de trabajo. Exacto, no, porque se han visto situaciones que, bueno, tuve la oportunidad, María y Lucy, de ver, alguien tomó una foto, bueno, fue periodista, dando lactancia a una oficial, estamos hablando de la MED, en una pared, sentada en el piso, dando lactancia a un niño. Eso dio pena. Wow. O sea, ¿en qué momento esa señora tenga que sentarse ahí? O sea, ahí vino una situación que como que hay que buscarle un área a las mujeres para la lactancia. Claro. Porque lamentable, su bebé pequeño, sí, tiene que alimentarlo, eso da pena, tú me entiendes. Pero esas cosas eso también trae otras soluciones a corto plazo. Y se creó el área de lactancia. Sí, era debido a esta necesidad. Tenía que hacerlo. Igual pasa con las empresas donde las mamás dejan a los niños dentro de la misma empresa. Se ve en una zona franca, se puede ver eso. Sí, como una guardería para niños mientras la mamá está trabajando. Pero el niño está cuidado ahí. Claro. Eso es importantísimo. Esto ha traído mucha solución. Muy buena, excelente, diría yo. ¿Y qué avances han tenido, Morillo? ¿Qué avances? Sí, hay un elemento ¿cuáles han violado? Sí, porque ahí es importante. Mira, lamentablemente también hay muchas violaciones que quizás nosotros mismos se está evitando en estas gestiones municipales que eso crezca. Usted adquiere un derecho por cúmulo de trabajo, según dice el código. Entonces llega el momento en que eso hay plazos para dar ese dinero y la mayoría de las veces el Estado no lo tiene porque lo ha gastado en otras cosas. Ese dinero no es suyo, ese dinero es del trabajador. Pero lo cierto es que cuando te cancelan, tú te dan una carta y te dicen que a los tantos días, que son los 9 días laborables, etcétera, te tienen que dar tus prestaciones laborales. Eso no se cumple casi en nada, y eso hace que, por ejemplo, en términos de las empresas privadas, pues el Ministerio de Trabajo que dirige nuestro querido amigo Decán, pues realmente está lleno de gente que va a buscar, y entonces le dicen, tienen que pagarte tanto. Bueno, hay un cálculo y llega el momento en que pasa ese tiempo, no se cumple, y entonces comienzan abogados a querer representar al trabajador, y ese trabajador entonces, si le iban a dar 50,000 pesos, ya tiene que darle 25,000 al abogado. Sí, y entonces en ese aspecto, por esas violaciones sistemáticas que muchas veces tienen para el derecho del trabajador. No, cuando usted lo cancelan, se supone que usted se va a quedar por un tiempo sin producir, y por eso esa ley, esas reglas establecen para que usted tenga un tiempo en lo que puede conseguir un nuevo trabajo. Sí, no, lógico. Eso, como dices, si no se violan esos 10 días que te dan, la persona todavía esos 10 días te no han conseguido nada. Tal vez tenían otro chance en paralelo, pero no en paralelo, no diríamos después de la jornada laboral, porque no se puede hacer en paralelo, porque eso es prohibido por la ley. Pero al menos que la persona dice, bueno, voy a recibir esto en el día establecido y yo puedo seguir lo que yo consigo o busco otra cosa. Claro, sí. Pero violencia. Si tengo que ir a pelear a buscar, qué problema. Bueno, sí. ¿Y qué tú podrías hablar eso tiene que ver con la recreación, código laboral mismo? Se está hablando de código laboral así en pinceladas, no con lo que en concreto. ¿Qué tú me dirías? Bueno,
de las 24 horas, 8 son para el trabajo, 8 son para la recreación, otras para el descanso. Cuando hablamos de recreación, nosotros que tenemos aquí una distinguida psicóloga, sabemos de quién realmente, de qué estamos hablando. Sí. Las jornadas laborales vuelven loca a la gente. O sea, claro, el hombre se diseñó para trabajar, pero no para que la fábrica o la empresa le acumule. Hay un estado de estrés permanente en la gente. Y mientras más eficiente es el trabajador, muchas veces necesita más recreación. Claro. Esa recreación implica que la empresa pueda garantizar que esa persona se reúna con su familia, que vaya a los lugares que son atractivos, que tome sus vacaciones. Claro, eso es parte de la salud mental, claro, de cada individuo. Y eso tiene que ser así, porque si no, yo tuve yo he tenido muchas experiencias laborales, pero y tengo la oportunidad de tener experiencia en el sector público, en el sector privado, en el sector de ONG. Sé trabajar en presión. Ahora bien, la de la fábrica es totalmente intensa. Yo trabajé en una empresa productora de cartón en la República Dominicana, donde ahí yo muchas veces entraba a las 6 de la mañana y todavía eran las 10 de la noche y yo estaba ahí y pim pam tirando millones de cajas, wow, millones de cajas, y con unos niveles amplios tú llegabas a las 10 de la noche a tu casa y de repente al otro día tempranito para tu casa. Y sábado y domingo no hay que trabajar, porque definitivamente la producción había que completarla. Y muchas veces esa misma empresa reconocían que tú necesitabas tanta recreación que ellos mismos se la inventaban. Ellos mismos decían que una fiesta para acá, que un bono para que vaya con tu familia a un resort, que un esto, todo van teniendo, pero lo que uno cree que es un regalo es un derecho. Es un derecho que tú te vas ganando. Sí. Miren lo feliz que es el trabajador. Aquí en el ayuntamiento me di cuenta de que llega diciembre hay caras alegres. Hay caras alegres porque definitivamente se va dando una situación de que va a venir más dinero, de que hay fiesta, de que hay de todo. Y todo el mundo se integra a esa jornada. Es parte de los derechos que necesita el trabajador. Increíble. Sí, sí. Yo tengo algunas frases que encontré sobre el Día del Trabajador. Son interesantes. Sí, muy chulas. Quería compartirlas con ustedes, aunque sean algunas. Por ejemplo, dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo. Benito Pérez Galdós. Interesante. Sí, muy bien. Eso es importante, pero puedes seguir compartiendo tus frases. Sí, también. Dichoso el que tiene una profesión que coincide con su afición. George Bernard Shaw. Sí, como a mí se dice que estudié una carrera, ¿no? Y arriba de que la estudié, la estoy ejerciendo y me están pagando. ¿Verdad que sí? Por lo que me gusta. Por lo que me gusta. Eso cuando, ahí me pagan por divertirme. Sí. Estoy divirtiendo. Me están pagando por eso. Sí, ¿verdad que sí? Eso es lo mejor. Es una de las frases que tú dijiste, creo que la primera acá. Ajá, sí, la segunda. La segunda, perdón. Sí, muy cierto eso. ¿Cuál también el hombre ha nacido para trabajar, y solo quien trabaja con amor y asiduidad encuentra leve la fatiga. Es muy cierto también. Muy cierto. El que trabaja con amor no se encuentra tan cansado, no le da mente al cansancio. No, lo que le llamarían es que yo cuando yo trabajo, yo pongo el hígado en eso. Sí. Es como diciendo, ajá, me entrego, me gusta, lo hago porque me gusta. Sí. Y no importa el tiempo y no importa lo que tenga que arriesgar.
Eso ya la pasión se no pasa. se estresa uno, porque es que uno está haciendo lo que le apasiona. Exactamente. Si lo miramos desde ese punto de vista. Sí, pero claro, la recreación es importante en todas las áreas. Sí, pero ahí es menos el estrés, ¿sí? Cuando se hace por amor. ¿Cuáles otras? El pan más sabroso y la comodidad más agradable son los que se ganan con el propio sudor. Bien. Perfecto. También. Así es. ¿Verdad que sí? Muy linda esa frase. Y eso tiene mucho que ver con este estilo de vida que quiere coger hoy la gente, de entender que se debe de tener un dinero de forma ilícita. O sea, que no lo suda. Y entonces de repente, oye, que tanto confort. ¿De dónde si no lo ha sudado? ¿Verdad que sí? No se disfruta, ¿verdad? Hay una canción muy hermosa de Ali Primera que se llama Yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol y lo soporto en el lomo para que usted viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Qué lindo. Tenemos un poeta. Tenemos a Morillo, pero Morillo de verdad que es un personaje queridísimo en la dirección comunitaria. De verdad que sí. Si no lo sabía, que lo sepa. Gracias. Señores, increíble. Queremos seguir, porque de verdad que el tema se puede apuntar bastante. Pero llegó la hora de despedirnos. Lamentablemente, ¿verdad? Estaba tan ameno. No, ya estaba yo sentada en mi silla clavada casi. Pero lamentablemente hemos que retirarla a volver el próximo martes. Estamos nuevamente aquí en Comunidad de Acción. Su orientación comunitaria. Nos pueden ver en las redes sociales. Facebook, YouTube, en su voz trinitaria del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Pues nada, no vamos a decirlo. Feliz tarde y muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Bye.